Bueno, una de las primeras cosas que debemos entender que dentro de las herramientas de Illustrator, en la barra de herramientas, están subdivididas por ciertas características similares. Por ejemplo, las primeras 4 son de selección, las siguientes 8 son de creación y después las siguientes 6 son de transformación. De ahí para abajo son otras herramientas con otras características. Lo que sí hay que entender claro que al igual que cualquier elemento programa vectorial, ¿cierto? Tenemos las herramientas de flechas de selección general, donde yo selecciono mi objeto de forma continua, o la selección directa, que es donde selecciono directamente el objeto. La flecha de selección directa me permite no solamente seleccionar el objeto directo, sino que además seleccionar su trazo, o porque no solamente un punto. Cuando tú seleccionas un punto, puedes manejar los manejadores y curvar, ¿verdad?, tu vector según lo que tú necesites. Ahora, cuando yo muevo un manejador, se mueve paralelamente su opuesto. Para romper eso, basta que simplemente apretas Alt, aparece el signo más y puedes romper, ¿verdad?, el paralelo del manejador y poder curvar de forma independiente, ¿verdad?, una curva con respecto a otra. Eso es bastante importante, ¿cierto?, con las herramientas de selección directa. Luego está la varita mágica, que me permite hacer selecciones por características o atributos de un mismo objeto. Para eso simplemente seleccionamos doble clic y aparece la paleta que se llama Magic Wand. La Magic Wand me permite por defecto seleccionar no solamente por color, sino que si tú accionas, por ejemplo, o ves las opciones de línea, yo podría decir que no quiero seleccionar por color, sino que además me gustaría seleccionar por cierto color del trazo. Por tanto, hago clic en esta manzana verde y te vas a dar cuenta que todas las que son manzanas verdes ya están seleccionadas. Lo mismo, por ejemplo, si yo quisiese seleccionar por color, podría seleccionar por ancho del trazo. Por lo tanto, si hago clic en esta manzana azul, te vas a dar cuenta que todas las manzanas que tienen el mismo ancho de trazo se van seleccionando. También si veo en el menú contextual, yo puedo decirle mostrar opciones de transparencia, ¿verdad? Y yo podría elegir también por opacidad o por modo fusión. De esta forma, yo puedo hacer la búsqueda de un color simplemente haciendo clic o de los atributos que tú quieras. Puedes accionarlas todas si quieres o solamente seleccionas la que tú necesitas. Otra cosa importante también que podemos entender, que en el menú seleccionar es lo mismo que la función same. Yo puedo decir same fill color, por tanto se van a seleccionar todas aquellas manzanas que tienen el mismo color seleccionado. Otra cosa importante que es bastante útil ver en Illustrator es el manejo de capas. Cuando nosotros tenemos el manejo de capas, ¿cierto? Normalmente vemos todo en una sola layer. Recuerda que en Illustrator automáticamente se genera sublayer donde tú puedes, ¿cierto?, en el panel Option ver distintos tamaños de miniaturas, ¿verdad? Y yo poder así ver, ¿verdad?, todos los objetos que están hechos en este arte. Por lo mismo, yo podría simplemente ir abriendo triangulitos, ¿verdad?, subconjunto, subgrupo, y seleccionar directamente el objeto que quiero cambiar de color. Por ejemplo, si selecciono esa hoja, yo puedo decirle que quiero que sea de otro color, verde, y sin tener que desagrupar ni hacer clic directamente en el objeto, ya lo he cambiado de color. Por lo tanto, eso es súper importante para empezar a hacer ediciones sin tocar el arte. Finalmente está la herramienta lazo, que me permite de una u otra forma hacer selecciones un poco más directas, en el sentido de que si yo con la flecha blanca quisiera seleccionar ese punto sin hacer clic previamente, lo más probable es que si yo arrastro con la flecha blanca la forma rectangular, se seleccionan todos los puntos que están ¿verdad?, dentro de esa selección rectangular. Sin embargo, con la herramienta lazo yo puedo bordear, ¿cierto?, hacer un círculo, por ejemplo ahí, y solamente selecciono ese punto. Por lo tanto, es bastante óptimo para hacer selecciones un poco más finas. Luego de eso, tenemos las herramientas que son las herramientas de creación. Voy a partir con un archivo nuevo, un RGB, ¿cierto? Y vamos a partir con la herramienta pluma, que la herramienta pluma me permite hacer clic, ¿verdad? Y cada vez que yo haga clic se genera un trazo. Lo entretenido de esta herramienta es que a medida que yo hago un clic y arrastro, voy curvando mi vector, por lo tanto podría empezar a dibujar, ¿cierto?, con formas curvas un objeto que necesite. Basta que simplemente, si te fijas acá cuando yo me acerco, se carga la pluma una circunferencia y ahí me dice que cierro el objeto. Y con eso basta para que la figura esté cerrada. Dentro de esas opciones, con la misma herramienta pluma, yo podría borrar, se activa pluma menos, y si tengo un trazo se activa pluma más, lo que me permite ir agregando más puntos o borrando los que ya están hechos.
Eso se hace de manera automática. Y si aprietas Alt, tú puedes, ¿verdad, cierto?, aplicar la herramienta ancla, que me permite no solamente curvar, ¿verdad?, un punto, sino que además, si está curvo, hacerle clic con la herramienta y lo convierte en vértice. Entonces lo que hace esta herramienta es convertir mi punto en vértice, si es que está curvo, y si está curvo lo convierte en vértice. La siguiente herramienta que viene a continuación es la herramienta texto. Y ojo con esta herramienta, que vamos a ver solamente la primera en esta etapa, que con la misma herramienta, de forma de cómo yo haga el clic, se comporta de manera distinta. La primera forma es simplemente hago clic y ahí yo hago un objeto de texto. Por lo tanto, si escribo cualquier cosa, por ejemplo ahí, este texto se va a convertir como un objeto que me permite, ¿verdad?, deformar y ampliar, ¿cierto?, como si fuese un trazado. Lo bueno de esto es que como no está trazado, yo puedo seguir editando. Y por qué no, si selecciono y aprieto control clic, yo puedo cambiar la tipografía por la que quiera. De esta forma no tengo que trazar para ver mi texto, ¿cierto?, como un objeto de texto. Y la misma herramienta, pero con otra función, es decir, si yo arrastro, con otro comportamiento, yo arrastro y escribo un texto. Cuando tú arrastras el área del texto, lo que estás definiendo es un área de texto, lo que llamamos un párrafo. Por lo tanto, si yo ahora achico la caja, vas a ver que efectivamente el texto se convierta en un párrafo. Por lo tanto, ojo con eso, que son, ¿verdad?, distintas conductas, pero con la misma herramienta. Las herramientas lineales son varias. Lo que más importa en este sentido es que Illustrator me permite, a través de mayor y menor que, hacer barrido para generar acciones rápidas. Y lo que puedes hacer después de arrastrar brevemente, decir por ejemplo que sean de un color cualquiera y darle un modo opacidad, aquí la barra de control, un 20%, y esto ya va a permitir que tenga distintas gráficas, ¿verdad?, para rellenar un arte que tenga que hacer. Para las otras herramientas ocurre exactamente lo mismo, mayor y menor que. Recuerda también que puedes apretar Alt, ¿cierto? Y por qué no ahora la barra espaciadora para generar la paralela. Bajo la opacidad y puedo tener estos artes rápidamente hechos de gráfica. Por lo tanto es bastante rápido, ¿cierto?, para que generes tus gráficas cuando tengas que llenar una página web, ¿cierto?, un catálogo, etc. La herramienta espiral por sí sola también, aprieto mayor y menor que y aparece la caracola además, ¿verdad? Entonces digo 20%, Enter, y ya tengo estas gráficas bastante rápidas sin tener que, digamos, estar defendiendo o pidiendo a una persona que lo haga. Rápidamente lo puedes hacer en Illustrator. La herramienta cuadrilla rectangular, sin embargo, me permite no solamente hacer una rejilla rectangular para una especie de ajedrez o que sea bandera Grand Prix, sino que a medida que yo aprieto flecha arriba, flecha abajo, voy decidiendo si quiero que tenga más o menos líneas de separación. Ahora, lo bueno de esta herramienta es que si tú haces doble clic, yo puedo darle una distorsión vertical y horizontal que me permite rápidamente, por ejemplo, generar un motivo, una servilleta, etcétera, en que yo la puedo pintar rápidamente con una herramienta bastante antigua que existe ya desde la versión CC2, que es Light Paint. Con Light Paint, ¿cierto?, con el teclado tú vas eligiendo el color y simplemente vas haciendo clic y vas pintando tus áreas, al igual que si fuese un Photoshop, ¿verdad? Vas pintando los colores que quieras. Puedes ir para atrás y volver a pintar y darle a tu gráfica el color que necesites. Es bastante rápido, etcétera. Y como ya tenemos un motivo, lo que hacemos rápidamente es escalarlo. Aprieto Shift con la herramienta general, lo escalo y rápidamente en mi paleta swatches lo convierto en una textura, en un pattern. Simplemente lo arrastro, ¿verdad? Ya puedo borrar mi pattern. Y ahora en un área mayor, por ejemplo en este rectángulo, puedo pintar con esa textura y ya tengo lista mi, ¿cierto?, textura o mi género, ¿verdad?, para las cosas que yo necesite. Importante también dentro del curso, lo que vamos a ir viendo es que si yo necesito editar el color, llamo Recolor Artwork, ¿cierto? Puedo decirle editar y cambiar el color amarillo por un verde, o cerrar la cadenita, girar la rueda y tener distintas opciones de color. Lo mejor de todo es que al momento de hacer OK, Illustrator, como te fijas acá, no solamente me genera una nueva muestra, sino que me mantiene la anterior, cosa que al cliente,
decirle ahí está lo que había antes y este es lo nuevo. Bastante fácil, bastante rápido con respecto a eso. La herramienta rectangular en sí, las poligonales, ¿cierto? Tienen algunos detallitos, como por ejemplo la herramienta rectángulo vértice redondo, que yo puedo, ¿cierto? Flecha arriba, flecha abajo, hacer que mientras arrastro, que las puntas redondeadas sean más curvas o más vértices. También podría aprovechar de ver la herramienta poligonal, ¿cierto? Que del mismo modo, flecha arriba voy sumando más lados, flecha abajo menos lados hasta llegar a la forma más básica poligonal, que es un triángulo. O, por qué no, la herramienta estrella, que si voy haciendo clic sumo estrellas, sumo puntas, y si bajo tengo menos puntas. Por lo tanto, también, ¿verdad?, podría generar este tipo de arte. Y también contarte que si aprieto mayor y menor que, sucede el barrido igual que las herramientas anteriores. La última herramienta de las herramientas poligonales tiene que ver con la herramienta Flyer, y para eso necesitamos siempre un fondo de referencia. En este caso va a ser un fondo de color azul, y encima voy a generar mi flyer o destello o reflejo que me permite rápidamente hacer una sensación, ¿verdad?, de reflejo, de luz vectorial para mis artes. Por lo tanto es bastante bueno, ¿cierto?, para efectos de iluminación, ¿cierto?, un reflejo de unos lentes oscuros, etcétera. Sin embargo, es la única de todas las anteriores que si yo la selecciono y hago doble clic sobre la herramienta, puedo tener preview y puedo ver, ¿cierto?, los cambios que yo puedo generar. Por ejemplo, cuántos rayos quiero, si quiero que tenga anillos, halo, etcétera. Por lo tanto, es bastante útil para efectos de brillo. Finalmente tenemos la herramienta pincel, que la vamos a ver en manera especial, pero lo que me interesa ahora es ver la herramienta lápiz, que más o menos, para tener clara la diferencia entre pluma y lápiz, es lo siguiente. Cuando yo ocupo el lápiz, ¿cierto?, estoy generando un trazo y por defecto salen los puntos, versus la pluma, que la pluma tú generas puntos y por defecto se genera el trazo. Es decir, el trazo es exactamente el mismo, solamente que la lógica de construcción es distinta. Con la pluma yo genero puntos, por defecto se genera el trazo, y con el lápiz yo genero trazo, que por defecto aparecen los puntos. Por lo tanto, ojo en tener cuenta de ello, porque así, por ejemplo, si nosotros tenemos mouse, es más fácil manejar la pluma. Si tenemos tableta Wacom, por ejemplo, tableta digital, podemos ocupar la herramienta lápiz. Nueva herramienta de CS4, aparece la herramienta Block Brush, que me permite añadir áreas a un objeto. Me explico. Si yo tengo este elemento, por ejemplo, circular, de color cualquiera, voy a pintarlo magenta, yo podría seleccionar mi herramienta Block Brush, ¿verdad?, y empezar a pintar encima de él, ¿verdad? Voy a seleccionar acá, ahora sí, empiezo a pintar. Y lo que hace esta herramienta, una vez que tú sueltas, si apretamos comando Y, vas a ver que es una forma nueva. Por lo tanto, lo que hace es sumarme el área pintada a mi área que tenía inicialmente. Por lo tanto, eso me permite no tener que después expandir y agregar, sino que simplemente al pintar voy agregando el área que yo necesito. Del mismo motor, ya más anteriormente, nace la goma borrar en CC3, que es exactamente lo mismo pero al revés. Ver el vector como un píxel. Si yo paso la goma a borrar, te vas a dar cuenta que efectivamente borra, y sin tener que, ¿verdad?, tener que expandir ni nada, me borras por las partes que yo paso. Ya estas dos herramientas, más el recolorable, que lo vimos recién, y Light Paint, color activo, ¿cierto?, me permiten ver el vector como un píxel, y eso es totalmente motor de Flash. Hacer ver que mis objetos sean de manera más píxel, entre comillas, se manejan como píxel pero siguen siendo vector, y eso es totalmente motor Flash. Finalmente tenemos otras herramientas en la goma borrar, que es las tijeras, que es clic clic, ¿verdad? Haces un clic, después clic en otra parte, y con la flecha blanca tú puedes partir un objeto, digamos, en forma recta, o si prefieres ocupar la herramienta cortadora o cuchilla, knife, en donde simplemente tú generas un corte libre y ya con la flecha blanca vas a ver que esto se separa, ¿cierto?, como tú lo habías cortado. Y eso con respecto a las herramientas de creación y las herramientas de selección que tenemos en Illustrator.